Dávila. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Durán. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. García. García Carmen. Herrera López. Herrera López. Guamán Richard. Gracias. Guamán Wilman. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Huasco Yendi. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Julcapoma. Julcapoma. Malki. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Marín. Presente, profesora, buenas noches. Gracias. Mego. Buenas noches, profesora, presente. Gracias. Milla. Buenas noches, profesora, presente. Gracias. Montenegro. Buenas noches, profesora, presente. Gracias. Nunayaye. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Focori. Profesora, buenas noches. Presente. Gracias. Rojas. Rojas. Cifuentes. Buenas noches, profesora, presente. Gracias. Simón. Buenas noches, profesora, presente. Gracias. Turpo. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Urbano. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas tardes a todos. Gracias. A todos y todas sean bienvenidos Villarrubia. al curso Presente, de gestión profesora, documental. buenas noches. Gracias. Buenas tardes, profesora. Villaseca. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Carmen? ¿Qué tal? Villaseca. Está a través del chat, profesora. Sí, ya lo vi. Gracias. Durán. Presente, profesora. Buenas noches. Gracias. Julcapoma. Rojas. Profesora, buenas noches. Soy García Vives. Recién me conecto, profesora. Gracias. Ya, usted, profesora, gracias. Bien, señores, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos va hasta ahora? ¿Quién me puede comentar algo? ¿Qué tal la lectura de ayer? Profesora, me parece que la lectura de ayer como que nos abre el campo de visión de de la archivística, no solamente a nivel nacional como lo conocemos, lo venimos conociendo desde los primeros ciclos, sino ya en el ámbito internacional, ¿no? A nivel Latinoamérica y bueno, en algunos cursos, algunas corrientes de pensamiento fuera del continente, ¿no? Y bueno, lo que más me llama la atención es la diferencia, ¿no? Entre las terminologías que se utilizan en cada país, ¿no? Claro, siempre adaptando a su realidad, sus normativas y sus terminologías, ¿no? Y bueno, y también la forma en cómo ellos interpretan, ¿no? Algunos procedimientos, ¿no? Como la valoración en específico, ¿no? Parece que no, creo que nos da muchas luces de cómo también nosotros como principiantes nos ayuda a poder entender el grado de importancia que tiene la valoración, ¿no? Me llamó mucho la atención lo que es a nosotros nos tocó la ponente de México, ¿no?
y daba algunos criterios específicos de cómo ellos valoran los documentos, ¿no? Por ejemplo, ellos la jerarquía de las unidades orgánicas lo toman en cuenta para valorar los documentos que generan, ¿no? También los documentos originales sobre las copias o no me vienen a la mente otros más, pero sí eran 4 criterios que sí utilizaban ellos. Y bueno, también escuchando los comentarios, las respuestas de mis compañeros también como que me ayuda mucho a tener un criterio propio también, ¿no? Eso, profesora. Bien, gracias. Sí, lo que se pretende es que también tengamos una visión un poco más amplia. La archivística, como dice la terminología, desde lo que nosotros llamamos como carrera, en Centroamérica, en Panamá, le llaman los archivólogos. Anteriormente la escuela se llamaba acá en nuestro país Escuela Nacional de Archiveros. Los que egresaban eran archiveros y luego se ha cambiado como Escuela Nacional de Archivística. Entonces los egresados son los profesionales de la archivística, ¿no? Y así podemos tener términos que varían en esencia en su pronunciación, en la escritura, pero que en el fondo pues es lo mismo, ¿no? Entonces, nos permite de alguna manera estas lecturas ir ampliando el conocimiento y nuestra cultura en este campo. También un poco comentarles de que la mayoría de los profesionales, los docentes de la escuela, ahora en estos últimos años, ya son profesionales egresados de la propia escuela, que han ido también a seguir cursos especiales en la sede Sapiens o en la propia Universidad de San Marcos, estudiantes y que han seguido la carrera de historia, que tienen profesores, ustedes también historiadores. En algunos casos también han estudiado en la Universidad de San Marcos, en Villarreal, como historiadores, y que obviamente desde esa profesión les permite también conocer la archivística porque ellos llevan cursos dentro de la carrera de archivística. Lo que quiero decirles es que últimamente tienen profesores ya egresados de la propia escuela, pero anteriormente, y quien les habla, por ejemplo, cuando empecé dictando clases, yo no estaba preparada y no existía la carrera de archivística como tal, pero sí recuerdo un curso, creo que le llamaban curso avanzado en ese entonces de archivo, pero no era necesario que lleváramos un curso básico, un curso intermedio. Sí había un proceso de selección, mínimo debías tener un bachillerato para acceder a ese curso y luego tenías una entrevista, un proceso de selección para llevar esos cursos acá en el Perú, en lo que se llamaba antes el Centro de Capacitación de Archivística, hoy Escuela Nacional de Archivística. Pero la mayoría de los docentes nos hemos formado pues muchos en Argentina, en Córdoba, otros nos hemos formado en Madrid, en España, la mayoría becados para seguir cursos de especialización en archivos. Y mucha bibliografía tenemos de España. Muchos de nuestros docentes han sido también de ese país. Hemos copiado muchas cosas también de ese país en materia archivística. Y justo en esta oportunidad lo que quiero presentarles a ustedes es un video que espero lo pueda visualizar y se los pueda trasladar a ustedes. De lo contrario, sé que ya cada quien lo tiene y vamos a ver este video y vamos a darles algunas indicaciones de qué se trata. El video es un poco extenso y sí quiero que lo vean en la totalidad. De repente los primeros
50 minutos básicamente, y luego, sí, ideal que lo terminen de ver, pero sí quiero que individualmente contesten preguntas que les voy a dejar. Yo voy a estar acá. Y aprovechando esto, leía un correo que nos ha enviado también la escuela que nos dice que preferentemente puedan, en tanto estamos acá en esta aula virtual, puedan prender sus cámaras para vernos, ¿no? Y también irnos conociendo un poco. Yo sé que algunos tienen dificultades en las cámaras, pero de repente cuando participen o cuando tengan que intervenir, prendan su cámara y así nos vamos conociendo un poquito, que podamos interactuar de mejor manera, viéndonos, ¿no? Y bueno, voy a pasar ahorita, voy a compartir el PPT sobre el video y luego ahí tienen el link también del video. Y vamos a ver si puedo hacerlo yo acá. Ustedes me dicen si se ve. Yo creo que sí se ve. Sí, sí se ve, profesora. Perfecto. Entonces vamos a ver un video de la valoración, cómo se da la valoración en España, ¿no? Justo lo que yo les decía, que es el país de donde tenemos muchos referentes y que nos permite conocer cómo ellos han avanzado, su realidad y ampliar también nuestro conocimiento, ¿no? Obviamente, siempre tenga presente que la valoración de la documentación será la misma en valoración de documentos, sea en soporte de papel o soporte electrónico. Y el video se trata de un congreso nacional que tienen ellos en archivo y documento electrónico. Este congreso se ha realizado en el 2020, febrero, o sea, hace 3 años, y nos habla sobre la valoración de documentos como base de los sistemas de gestión documental. Es un video interesante que sí me gustaría que lo puedan ver y de manera responsable luego contestar las preguntas que les voy a indicar luego. Miren las personalidades o las personas que del mundo de la archivística participan. Tenemos a Luis Cermeno, que es de la Coordinación de Sistemas de Gestión Documental de Cataluña. Bueno, España tiene comunidades autonómicas, ¿no? Y dentro de ellas una de las comunidades es Cataluña. Seguramente ustedes han escuchado Barcelona. Barcelona pertenece a Cataluña. Luego tenemos a Ricard Pérez, que es el jefe de gestión documental y administración electrónica de la Subdirección General de Archivos Estatales. Luego tenemos la presencia también en este evento de Beatriz Franco, que es la secretaria del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid. Y como moderador lo tenemos a Francisco Fernández, que es consejero técnico de la Subdirección General de Bibliotecas y Archivos del Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento es lo que acá nosotros le podemos llamar pues como municipalidad. En todo caso, él sería como consejero técnico de la Subdirección de Bibliotecas y Archivo de la Municipalidad de Lima, más o menos, ¿no? Acá es del Ayuntamiento de Madrid y acá sería pues la Municipalidad de Lima, siendo un símil. Son personas que conocen bastante en materia de archivos y para este congreso pues ellos exponen
las particularidades, exponen la problemática, cómo han valorado los problemas que han tenido para eliminar documentos, un poco el volumen de documentos que han eliminado. Interesante el video, que vale la pena verlo. ¿Qué más les puedo comentar acá? Este es el link del video. Yo voy a tratar de pasarlo desde acá. Espero que lo logre. Como les decía, el video dura 1 hora y 10 minutos, que es casi las horas académicas que tenemos. Y sobre todo los primeros 50 minutos, sí es de mucha valía. Miren, en este evento participa Antonia Heredia también en una intervención que hace casi al final, y es interesante que la podamos escuchar, ¿no? ¿Y qué queremos luego de ver el video? Que respondan, y en esta oportunidad no va a ser grupal, sino de manera personal, individual, sobre la importancia del trabajo de comisiones. Entonces, acá quiero un poco comentarles también, porque de repente van a escuchar el video y no lo van a entender. Hay comisiones que han formado en España para realizar trabajos que tienen problemáticas en común, ¿no? Ellos tienen una comisión, por ejemplo, que valora toda la documentación a nivel país, la documentación generada por recursos humanos, o sea, por las oficinas de personal. Tienen otra comisión que valora y estudia toda la documentación generada por las diferentes instituciones en temas económicos. O sea, financiero, ¿no? Pónganse los ingresos, los egresos, la parte contable, la parte de tesorería. Hay una comisión que valora ese tipo de documentos, ¿no? Esas series. Hay otra comisión que evalúa y valora los documentos jurídicos, ¿no? Estamos hablando del Poder Judicial, ¿no? En esos aspectos hay una comisión. Hay otra comisión que también considera evaluar, valorar la documentación generada en funciones comunes que tienen los sistemas administrativos. Nosotros acá también a nivel país tenemos muchas funciones en común. Y luego tienen ellos otra comisión que ve todo el tema de metodología y buenas prácticas de gestión. Acá es algo de buenas prácticas de gestión. ¿Quién lo viene incentivando, motivando? Es una ONG que se llama Ciudadanos al Día, que realiza concursos en diferentes campos de la gestión pública y privada y motiva a que en las instituciones tengamos experiencias de, vamos a decir, de planes o programas exitosos que pueden ser replicados a nivel país. Buenas prácticas de gestión. Y ellos tienen una comisión también en ello. Tienen otra comisión de valoración de documentos electrónicos. O sea que tienen varias comisiones. Entonces, quiero que vean eso ustedes, cómo funcionan las comisiones, qué importancia tienen, ¿no? Y justo antes de empezar este comentario, les decía que acá en Perú también teníamos comisiones. Se ha venido trabajando por muchos años comisiones. Y dentro de las comisiones que se tenía era la comisión, por ejemplo, de historias clínicas para ver la documentación de hospitales. Había una comisión de universidades para evaluar la documentación generada en estas instituciones, ¿no?
y participaban representantes de universidades nacionales, de universidades particulares también en esta comisión. Había otra comisión que veía los archivos castrenses, ¿no? Los archivos militares, vamos a decir, ¿no? Y venían trabajando acá en nuestro país ese tipo de comisiones. Había otra comisión que veía la documentación de archivos municipales. Quien les habla ha trabajado buenos años en lo que es archivos municipales, ¿no? Y he participado en esas comisiones también. Inclusive se llegaron a sacar normas para el trabajo técnico que se realizaba en municipalidades y en universidades, que fueron las comisiones que en todo caso avanzaron mucho más, y el Archivo General de la Nación valoró el trabajo que se había realizado como comisiones y se lograron emitir resoluciones jefaturales aprobando los documentos que estas comisiones realizaban. Entonces, un poco que hemos también, vamos a decir, seguido el ejemplo de los archivos y de las comisiones que funcionaban en España. Entonces, un poco quiero focalizarlos en ello, ¿no? Y las preguntas que deben responder es la importancia del trabajo de las comisiones, que justo lo que les comentaba, problemas, porque durante este evento presentan problemas y también aportes o soluciones, cómo han podido valorar la documentación para luego eliminarla. Hablan también de el rol que cumple la valoración documental en el tema de transparencia y acceso a la información. Y luego también sí hay una última pregunta, y es una opinión que se les pide personal, sobre la necesidad de establecer plazos de vigencia para los documentos. Plazos de vigencia para los documentos. ¿Qué documentos pueden ser vigentes hasta qué tiempo? ¿Qué series documentales tienen vigencia hasta qué tiempo? Entonces, estas son las preguntas que deben ustedes contestar luego de ver el video. ¿Ya? Y vamos a ver si podemos. Voy a dejar de presentar este PPT, a ver si puedo presentar el video. De lo contrario, si tuvieran alguna dificultad o quien les habla tiene dificultad, de repente alguien de ustedes lo puede presentar. Voy a intentar hacerlo, ¿ya? ¿Lo pueden ver? Sí, profesora, sí se ve. Ya, entonces vamos a ver si puedo pasarlo. Creo que sí. Sí, se escucha claro. Perfecto. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa redonda sobre valoración de documentos como base en los sistemas de gestión documental.
Espero que se me oiga bien. Somos muchos y el cable da para lo que da y tengo que estar aquí un poco pegado, así que si hay algún problema me avisáis. ¿Vale? Ha tenido esto un éxito inusitado. Yo creo que si hace 30 años o 20 años se hace una mesa redonda sobre valoración, no habría tenido tanto éxito como tiene ahora. Y eso es porque la valoración archivística se ha convertido en la función básica de la gestión de documentos actual. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en cómo está configurada la valoración en la normativa técnica vigente. Ha habido de valorar algo tangible, que era lo que hacíamos antes, las series documentales acumuladas. Se ha pasado a un modelo en el que lo que valoramos es cómo se han de documentar las actividades que llevan a cabo nuestras organizaciones. ¿Para qué? Pues cómo se ha de documentar para satisfacer, por un lado, las necesidades y para mejorar los procesos de negocio que llevan a cabo. También para cumplir con la normativa vigente. Y también, y esto toca muy de lleno la función tradicional de los archivos, para satisfacer las expectativas sociales y comunitarias, tanto a efectos de rendición de cuentas como de creación de memoria, identidad, etcétera. Este enfoque de la valoración estaba ya presente en la primera versión de ISO 15489 de 2001, aunque no se mencionaba expresamente como valoración. Aparecía, por un lado, lo que es la determinación de los documentos que han de incorporarse al sistema, la determinación de los plazos de conservación, los procesos de disposición. Y por otro lado, sobre todo en el informe técnico, en 154892, como esas primeras fases del diseño de un sistema de gestión de documentos que constituyen, digamos, esa parte analítica, y es en lo que se ha quedado, si atendemos a ISO 15489, la versión ya de 2016, el tratamiento archivístico. El resto son procesos y controles que, en la medida de lo posible, tendrán que ser automatizados. La intervención del gestor de documentos, del archivero, ha de incidir sobre todo en el tema de valoración. Y para hablar de ello, de hacer un poco de balance de cuál es la experiencia en las distintas administraciones del Estado en materia de valoración y cuáles son los retos en los que nos sitúa este nuevo escenario, pues contamos con un plantel inmejorable, porque tenemos representados a tres personas que de esto saben muchísimo, desde luego mucho más de lo que puedo saber yo. Aquí a la izquierda está Lluís Armenu, que es coordinador de sistemas de gestión documental corporativa en la Generalitat de Cataluña y es secretario del Consejo Nacional de Archivos y Gestión Documental de Cataluña. Es también vocal y ha sido, pues, prácticamente durante toda su existencia, secretario de la Comisión Nacional de Acceso y Valoración de Documentos de Cataluña, y actualmente también es vocal de la Junta de Expurgo de Documentación Judicial de Cataluña. A mi derecha está Beatriz Franco, que actualmente es jefa de Unidad Técnica de Planificación y Programación Archivística de la Subdirección General de Archivos y Gestión de Documentos de la Comunidad de Madrid, y es además secretaria del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid, que es el órgano colegiado que ejerce también funciones de comisión calificadora, y anteriormente, aparte de ser, pues, jefa de valoración en el Archivo General de la Administración, ha trabajado también como jefa de servicio en la Subdirección General de Archivos Estatales y ejerciendo de secretaria en la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos del Estado. Puesto que en la actualidad el de secretario de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos ejerce Ricard Pérez, que es jefe de área de Gestión Documental y Administración Electrónica de la Subdirección General de Archivos Estatales del Ministerio de Cultura y Deporte, y que anteriormente también fue jefe de valoración en el Archivo General de la Administración. Quería comenzar esta mesa redonda, dada la experiencia que tienen los tres en este ámbito, sobre todo en esos puestos claves que son las secretarías de estas comisiones calificadoras, cuál es el balance de la experiencia en materia de valoración que tienen en sus diferentes ámbitos territoriales. Y en este caso quería empezar por Lluís, dado que
que la Comisión Nacional de Acceso, Evaluación y Tría de Cataluña pues se constituyó en 1990 y ya en 1994, creo, si no lo he consultado mal, empezaron a publicar sus primeras tablas de valoración. En la actualidad tienen publicadas ya 950, digamos que tienen el suficiente rodaje y experiencia para que nos comente, Lluís, ¿cómo consideras que ha sido el impacto en las organizaciones para las que trabajáis y cómo se perciben estos trabajos en las organizaciones? Si se considera que es una carga o, sin embargo, la comisión tiene un papel importante a la hora de implantar sistemas de gestión documental, de la que emanan directrices o herramientas para que la transformación digital en las administraciones públicas catalanas se lleve conforme a requisitos de gestión documental. Y me callo ya, que me enrollo mucho. Hombre, no, muchas gracias y bueno, buenos días y calurosos, porque realmente, bueno, pues gracias por la organización y a los compañera de mesa. Un poco, muy sintéticamente os comentaré la experiencia de la valoración. Sí que realmente se empieza en el 94 las primeras tablas, el decreto es del año 90. En el año 91 ya fuimos 3 comisiones en las jornadas de valoración que hizo el Ministerio, que hay una publicación que está muy bien. Estamos ahí Zaragoza, Barcelona y nosotros, me parece que en aquel momento. Y bueno, entonces en el 94 hay las primeras tablas y realmente se empieza a aplicar la eliminación de documentos en este sentido a partir del año 95, ¿no? De 1995 más o menos hasta ahora. A lo grande, a lo macro, son unos más de 100 kilómetros de documentos eliminados en aplicación de tablas de valoración documental de las distintas administraciones públicas, es decir, tanto de Generalitat de Cataluña como administración local y sector público, universidades públicas, ¿no? Por tanto, se ha ido trabajando en este espectro del sector público. Claro, pero las cifras grandes esconden luego la realidad, ¿no? La realidad que comentaba Paco es un poco menos favorable, ¿no? Sí, son muchos años, 25 años ya, y vas viendo que el máximo anual de archivos que eliminan, este año cerraremos la memoria en 99. Más o menos tenemos unos 354 archivos en el sistema de archivos de Cataluña, que sabemos que cuando hagamos el registro lo sabremos mejor, ¿no? De archivos, pero ahora con el directorio, etcétera, tenemos unos 354 archivos con responsable de archivo y en el cual tenemos un control más o menos. Por tanto, estamos delante de un tercio del sistema de archivos de Cataluña que está aplicando las tablas. De este tercio no siempre lo hacen de forma regular y cada año, o cada año, cada 2 años, que hicimos un pequeño estudio, y solo de este tercio el 10-12% están cada año, 2 años, aplicando tablas de valoración. Entonces, esta semana pasada, plenario de la comisión, y entonces, al presentar la memoria, vimos que, bueno, este año son unos 8 kilómetros y pico que hemos eliminado, siempre de 5 años o más, ¿eh? Si hiciéramos de menos, deberíamos añadir un 20%, una estimación que hicimos en distintos estudios pidiendo los registros de eliminaciones, deberíamos aumentar un 20% más porque son tablas de menos de 5 años. Entonces, por tanto, estaríamos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Si cada vez tenemos más tablas de valoración y cada vez llegamos a 111 archivos hace 2 años y ahora la tendencia es a la baja, ¿no? Pues no sé lo que pasa. Bueno, suponemos que pasa es, uno, que los archivos con sus plantillas tan ajustadas están afrontando todo el reto de la administración digital, de forma que si eres 1 o 2 en el archivo, y da igual, que seas una consejería que un ayuntamiento mediano, te estás dedicando a transformación digital y no puedes hacer las operaciones de eliminación, ¿no? Esto pensábamos que era un motivo, ¿no? Y luego también alguna tabla que la hemos bajado de 5 a 4 años, con lo cual nos las comunican. Una que era una chula, ¿no? Las multas de tráfico, dice que todo el mundo las tira, se ve con confianza para tirar las multas de tráfico. Para bajar a los 4 años, pues estos metrillos de más no los hemos contado, ¿no? Entonces un poco era esto. Entonces, la segunda cuestión que me comentabas es el tema de cómo es percibida, ¿no? por la organización. Sí. Entonces aquí hay como 2 temas, ¿no?
cómo lo percibe, desde mi punto de vista, luego si queréis lo hablamos, cómo percibe el archivero, cómo lo percibe la organización. Entonces la organización es muy amplia. Entonces si hablas con informáticos les va muy bien porque dicen, no, pues muy bien saber cuándo podemos eliminar los documentos, ¿no? Perfecto. Pues esto pues podría vaciar el repositorio, el servidor. Pues mira qué bien, ¿no? Si lo hablas con el archivero, pues generalmente lo entiende, evidentemente, lo ve necesario, pero es una tarea añadida. Es decir, doble. Cuando no hay una tabla de valoración, debe hacerla y tiene un proceso que es de estudio pues un poco laborioso, aunque nosotros intentamos ayudarlos y colaborar, etcétera, pero siempre al final lo tiene que llevar el archivo adelante. Sobre todo cuando son series particulares de una consejería, ¿no? Que cuando no son series comunes, pues lo recae más en ellos. Entonces, este apartado para ellos es laborioso. Y luego, segundo, también la misma eliminación de documentos físicos, luego en electrónicos, ya si quieres, ya con que va después. Tiene toda una logística que tú tienes que generalmente a determinados volúmenes hacer un contrato de servicios, hacer una previsión, tiene toda una logística que tampoco es sencilla y la tienes que encajar en el presupuesto de la organización, etcétera. Y luego la parte que de alguna forma yo creo que es, ya lo comparto y luego ya hablamos, me sale en catalán. El eslabón débil es la parte jurídica, es decir, sería un gran aliado nuestro. Hay juristas, hay secretarios de administración en nuestra comisión, pero no es conocida la labor de la valoración en ámbitos jurídicos. Esto para nosotros es un hándicap porque los juristas mandan mucho en la administración, ¿no? Bueno, un poquito ahora yo lo dejo aquí para ir siguiendo. Sí, Ricard, que tú, si nos puedes comentar un poco la cuestión desde la comisión y también quiero aprovechar para ya introducir una nueva cuestión que ha apuntado Lluís, que es el tema de la valoración de series comunes, y seguramente también en vuestra comisión lo hayáis trabajado, pero yo, como he participado además en estos grupos de trabajo de funciones comunes de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, y creo, desde mi punto de vista, que ha sido un éxito a nivel organizativo, me refiero, de cómo coordinar a gente de distintos ámbitos para planificar las tareas de valoración y facilitar un poco el trabajo para que no fuéramos todos por nuestra cuenta. Me gustaría que aparte de comentarnos un poco pues la trayectoria de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, nos explicaras un poco cómo se funciona en ese aspecto de la valoración de series y funciones comunes. Muy bien. Bueno, un placer estar aquí con Lluís, con Beatriz, con Paco. En primer lugar, en cuanto a cifras crudas, desde el año 2007 que se empieza a eliminar, desde la Comisión Superior Calificadora hasta este año, se han eliminado 450 kilómetros lineales de documentación. Son datos de los comunicados, de los cuantificables, de los comunicados porque no todos nos remiten la copia de acta de eliminación, y cuantificables porque no todos nos lo complementan como volúmenes medibles. Es decir, si nos informan de palés o de lotes o de jaulas, pues es difícilmente cuantificable y extrapolable. Tanto de lo cuantificable serían 450 kilómetros lineales que, para aquellas personas que toman decisiones respecto a la gestión documental, ya empiezan a entrever que el proceso de valoración puede ser algo positivo y con un efecto de racionalización de sobre todo de temas presupuestarios. Pero más allá de esto, la evolución de la comisión, en función de lo que iba comentando Lluís, no tenía pensado comentarlo, yo creo que una imagen puede servir. Cuando yo llegué a Alcalá de Henares, que justamente se acaba de ir Beatriz, de la sección de valoración, y la red de Elena Sotelo, que no sé si está por aquí, lo primero que empezamos a eliminar fueron licencias de importación y exportación. Y recuerdo que la empresa que se contrató para su destrucción nos venía de Zaragoza y tenía que vaciar las cajas porque ni siquiera el cartón era convertible en confeti. El siguiente paso fue contratar una empresa que nos cobraba lo escrito y no escrito por temas de certificación de protección de datos, y la tercera empresa, ya que nos informaba de que podía revender el papel y exportarlo, simplificaba económicamente mucho la gestión de la destrucción. Yo creo que esta evolución del mercado de la empresa privada respecto de la valoración nos da una cierta indicación de la amplitud que ha generado en cuanto a generación incluso de empleo.
Pero más allá de esto, que estaría por fuera, entiendo, de la pregunta que me hace Paco, la evolución de la comisión también se puede medir por el número de profesionales que están trabajando en ella. Esta semana estamos actualizando datos y he cuantificado que hay 60 personas trabajando en la suma de todos los subgrupos de trabajo. Para aquellos que no hayan hecho especial seguimiento de la información que trasladamos siempre de manera puntual a través de la Comisión Superior Calificadora, indicarles que hay a día de hoy 7 subgrupos de trabajo. Hay un subgrupo de trabajo de series de recursos humanos, de series comunes de gestión de recursos económicos, un subgrupo de trabajo de documentación jurídica administrativa, elaboración de leyes. Hay un subgrupo de trabajo de funciones comunes, que es el que elaboró en su momento el cuadro de clasificación de funciones comunes. El subgrupo de metodología y buenas prácticas. El subgrupo de valoración de documentos electrónicos y el subgrupo de archivo electrónico único. 7 subgrupos, 60 personas, pueden parecer muchas personas, pero al final las cargas de trabajo siempre se multiplican en las mismas. Y va un poco por lo que decía Lluís. Y el tema de interpretar la evolución de las medidas de eliminación y destrucción, ¿no? Muchas veces, teóricamente es una priorización el proceso de valoración en las funciones de los archivos, pero rara vez es una priorización en el día a día de sus rutinas, lamentablemente. Pero más allá de la incidencia de la empresa, de la incidencia de los volúmenes, del número de dictámenes, que en nuestro caso son 1.150, ¿no? Creo que lo habías cuantificado tú mismo, ¿no, Paco? Y más allá incluso de la participación de los archiveros, decir que participan no únicamente de todos los ministerios, sino de organismos ajenos de la AGE. Por ejemplo, participan el archivero del Consejo General del Poder Judicial, la archivera del Congreso de los Diputados, en breve se nos unirá las archiveras del Banco de España, es decir, todos aquellos organismos que no tienen el foro donde compartir las experiencias del tema de la valoración siempre son bienvenidos y bien hallados en el seno de la Comisión Superior Calificadora. Cierro un poco por el tema de la percepción, ya respecto de las oficinas, respecto de nuestro trabajo. Indicaros un ejemplo, la semana pasada tuve una reunión con los jefes de área del actual Ministerio de Ciencia que gestionan subvenciones. El Ministerio de Ciencia es uno de los pocos ministerios que no tiene un área de archivo, por lo tanto no hay una persona que coordine los trabajos de ejecución de las series comunes. Pero el caso de las subvenciones es una de las series comunes que está dictaminada por la Comisión Superior, por lo tanto tiene unas reglas de aplicación. Y yo creo que después de esa reunión, la sensación que extraje, yo creo que siempre se produce cada vez que nos reunimos con personas que no son archiveros, es el hecho de que cuando uno se dirige a un servicio de archivo, encuentra procedimientos más o menos normados, una reglamentación, unas respuestas. Y yo creo que el grado de respuesta que damos, yo creo que siempre es mayor del que se espera. Y en ese sentido yo creo que como facilitadores que deberíamos ser respecto de la gestión documental desde el rango de oficinas, yo creo que sobre todo el ejercicio de esfuerzo de consensuar las series de carácter común, para ello le redunda en un gran alivio de su carga de utilización del espacio. Yo creo que de momento me quedaría con esto simplemente. Pues para completar, si Beatriz nos puedes comentar un poco cuál es el caso del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid, ámbito en el que, por cierto, yo ahora también tengo que dar la lata a Beatriz por eso, porque desde ahí también se ocupan un poco de coordinar a través de una mesa de trabajo de valoración de administraciones locales, las administraciones locales de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Y ya aprovecho para lanzar un siguiente tema, que es que nos hable del papel que consideras que puede cumplir la valoración en la transformación digital de las organizaciones. Poca broma, ¿eh? Hola, buenos días. Gracias por la invitación y al resto de la mesa. El Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid, la verdad es que lleva desde el 2012, o sea que... Hola, buenos días. Ahora. El Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid lleva desde el 2012, es decir, que somos aquí los que llevamos menos tiempo en activo. Claro, las cifras apabullan. Nosotros tenemos menos eliminación efectiva
tenemos como unos 30.000 metros lineales, es decir, unos 30 kilómetros de documentación, 52 tablas, pero yo creo que más o menos el trabajo que se está haciendo sigue un poco la línea de lo que han comentado los compañeros, que es lo más importante y yo creo que ahora mismo hacia donde van casi todas estas comisiones calificadoras, evaluadoras, juntas de expurgo, llámese X, por el trabajo colaborativo. Es decir, nosotros ahora mismo, y todos vosotros lo sabéis, tenemos tal carga de trabajo, llevamos tantos sombreros puestos, que el de la valoración es otro sombrero más que tenemos que hacer. Y entonces sí que es verdad que todo el trabajo que se haga de manera colaborativa, que se haga en estas mesas de trabajo, grupos de trabajo dentro de las comisiones, de las distintas comisiones, pues nos hace que mejore mucho no solo la calidad de nuestro trabajo, porque además tienes con quien discutir. Parece que cuando empiezas con una tabla de valoración tú sola contigo misma necesitas a alguien con quien discutir. Yo me acuerdo de estar en el AGA y empezar con esas licencias de exportación y decía, ¿y a quién se lo cuento? A mi chico cuando llego a casa. ¿Tú crees que tirarías las licencias de importación de los años 60? Y te mira así muy raro porque no encontrabas como un grupo dentro. Ahora ya es otra cosa totalmente distinta, pero cuando empezamos en valoración en el AGA, archivo intermedio por excelencia a nivel de la Administración General del Estado, y yo fui la primera jefa de valoración, lo cual dices, bueno, tampoco tengo 150 años, deberíamos de haber empezado en este trabajo mucho tiempo antes. Y sí que en estos entornos colaborativos encuentras además justo el entorno donde discutir con los compañeros, hablar sobre cómo valoramos ciertas series, qué pensamos, cuáles son la prescripción de estos valores primarios, cómo consideramos que se están generando valores secundarios, etcétera. Yo creo que es muy interesante. En el Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid ahora mismo funcionan también una serie de mesas de trabajo, como decía Paco, la de administración local, en la cual se están estudiando todas las series para qué vamos a inventar la rueda ayuntamiento tras ayuntamiento. Todo lo que se está estudiando en esa mesa de trabajo es de aplicación a todos los municipios de la Comunidad de Madrid. Son todas series comunes. Pasa lo mismo con universidades, con colegios profesionales y con series comunes de la propia administración autonómica de la comunidad. Aparte tenemos un grupo de administración electrónica. No es que pensemos que se tenga que valorar distinto según el soporte, pero sí que es verdad que hay una serie de especificidades en la administración electrónica que nos hizo pensar que es muy importante crear un grupo donde se estudie no solo cómo se elimina, que se elimina distinto el confeti en papel, que cómo se elimina la documentación, cómo se eliminan los metadatos, también cómo se conserva determinada información. Si estamos hablando de series recapitulativas, antes pensabas muy bien en tus libros registros, ahora tienes que hablar de nuestras bases de datos certificadas, que también se tienen que conservar a largo plazo. No entran dentro del esquema nacional de interoperabilidad para conservar, pero yo creo que son especialmente garantía de mucha de la información que tenemos que conservar a largo plazo. Es decir, que hay una serie de cuestiones que se tratan en esta mesa de trabajo de documentos electrónicos. Un poco por seguir con la pregunta y no extenderme mucho más de lo de la transformación electrónica, yo creo que está claro que ahora mismo la valoración juega un papel clave en todo lo que es la transformación digital. Antes, realmente, yo creo que era Lluís Esteve Casellas que hablaba de una conservación reactiva y una conservación proactiva. Igual lo estoy diciendo mal y me equivoco, pero era lo que quería decir Lluís era antes tú podías llegar a un zulo de documentación, a un silo, a una bodega, a un cuartucho lleno de documentos 40 años después de su creación y podías empezar con mucho trabajo, pero intentar saber cuáles son las series documentales, quién ha generado esa documentación, qué funciones tenía, cuáles eran las competencias, cómo ha desarrollado esas competencias, cómo se ha reflejado eso en la producción documental de esa institución. Bueno, y podías empezar a estudiar fondos acumulados cuando incluso habían estado abandonados y no gestionados, ¿no? Ahora mismo en la administración electrónica eso es impensable. Hay muchísimas cuestiones que tienen que ver con la valoración que tenemos que hacer desde el principio, desde el propio diseño. Es decir, ya no es solo valorar qué tenemos que conservar y qué tenemos que eliminar, sino también tenemos incluso que ya desde el principio decir qué se tiene que dejar, qué funciones administrativas, qué acciones administrativas tienen que dejar un testimonio documental, qué tenemos que reflejar en nuestros documentos, durante cuánto tiempo,
cómo tenemos que gestionar esa información, qué metadatos tenemos que incluir en esa documentación. Vamos a estar hablando todo el rato de soportes obsoletos, de sistemas obsoletos. Tenemos que estar pensando en migraciones ya casi desde la creación del documento. Si queremos conservar una documentación 50 años, el papel te aguanta 50 años. Bueno, todos pensamos en este autocopiativo de los años 50 o 60, que era un horror, pero en principio el que estamos utilizando ahora sí. La documentación electrónica que estamos generando seguramente no. Entonces tenemos que estar siempre pensando en el diseño antes. Y es ahí donde empieza la valoración desde el inicio. Ahora mismo el gran cambio que comentaba Paco, y con esto termino, de la 15489, yo creo que el mayor cambio que ha habido en esa norma es el iniciar la identificación y valoración de manera previa incluso a la propia creación documental. Y yo creo que es ahí donde tenemos que trabajar. Uno de los grandes retos de las comisiones, que tenemos que encontrar el balance entre todo lo que tenemos que valorar de fondos acumulados, que son muchos aún, que tenemos que ver cómo se conservan y cómo se eliminan, y a la vez darle material y trabajo a los informáticos, a los gestores, a nuestros sistemas, para que ya sepan desde el principio cómo tienen que conservar determinados datos, durante cuánto tiempo y qué acciones se tienen que llevar sobre esos datos, sobre esos documentos. No, es que el tema pensando en esa imagen de la valoración clásica orientada a la eliminación, ahora mismo por ejemplo, el tema de las obligaciones que tiene cualquier organización, en este caso las administraciones públicas, derivadas del cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos y la aplicación del principio de limitación del tratamiento de los datos de carácter personal, lo convierten en algo necesario a priori. Es decir, en un registro de actividades de tratamiento, cualquier actividad que conlleve tratamiento de datos personales, tenemos que decir durante cuánto tiempo lo necesitamos para los fines para los cuales se ha creado. Y si es necesario conservarlos con fines de archivo de interés público. Me parece que es en la traducción que hace el Reglamento General de Protección de Datos. Si no, se está incumpliendo con el Reglamento General de Protección de Datos. Así que es también otro motivo más que nos llama a valorar desde el comienzo. Y también por ampliar el abanico y no hablar solo de eliminación, quería preguntaros sobre el papel de la valoración o qué implica la valoración para lo que es el acceso a la información. Yo creo que la comisión sí que ha trabajado estos temas, ha tenido además desde el inicio, habrá tenido también sus conflictos, yo creo, también, sobre todo con la aparición de la ley de transparencia, porque tenía competencias también de revisión, ¿no? De las denegaciones de acceso, creo. Pero bueno, independientemente de eso, yo, sin meternos en tema, es ver eso, cuál es el papel de la valoración para el acceso a la información. Bueno, yo quería apuntar algo del anterior, ¿no? Que también... ¿Sí? ¿O si no? ¿Se oye? Sí. Bueno, que nosotros también hemos trabajado en grupos de trabajo. De hecho, ahora tenemos 3 activos y se intenta, en todo caso, que sean lo más interadministrativos posibles, ¿no? En todo caso, estamos evaluando series de recursos humanos, de recursos económicos, etcétera. Y ahora abriremos una de territorio, ¿no? Porque generalmente las administraciones públicas, sobre todo a nivel de comunidad autónoma, ayuntamientos, tienen funciones que son complementarias entre ellas, ¿no? Entonces no puedes hacer la valoración solo desde la comunidad o desde el ayuntamiento, sino que se intenta que tener este aspecto más general. Entonces el tema de acceso también, nosotros desde el año 2008, de hecho la ley de 2001 de archivos ya preveía que podíamos hacer tablas de acceso y valoración. En aquel momento se avanzó por cuestiones, digamos, se tardó mucho en desarrollar el decreto 2013-2008, 7 años, porque se deshabilitó el decreto que regulaba el Consejo de Archivos y toda norma tenía que pasar por el Consejo de Archivos, con lo cual nos autoanulamos nosotros mismos, ¿no? Un tiro en el pie fantástico, pero entonces nos quedamos ahí anulados 7 años. Entonces, a partir de 2010-11 empezamos a sacar las primeras tablas de valoración. Esto, sí, en el tema de conservación de documentación, ligado el plazo de conservación con el acceso, que ahora veremos que también
lo que nos está costando mucho con los juristas es que entiendan, sobre todo con los juristas, más que nada con la agencia, la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública, que actúa en Cataluña, ¿no? Que supongo que como otras comunidades autónomas tenéis vuestras comisiones de garantía de acceso. Entonces hay una visión, por simplificar, y no quiero caricaturizar, excesivamente conservacionista. Es decir, cualquier documento generado por la Administración Pública es susceptible de que hayamos hecho cualquier especie de delito, de tráfico de influencias, de malversación de fondos o cualquier otra cosa, ¿no? O sea que, por tanto, la verdad os comento que, y por diversos perfiles que han en esta comisión, en general las comisiones de transparencia ven y intuyen la eliminación como una pérdida irremediable, sobre todo para una función quizás excesivamente fiscalizadora de su función, ¿no? Porque al final. Entonces nosotros en 2008 y en la ley de transparencia perdimos una cuestión muy importante. Nosotros entre 2008 y 2014 estuvimos haciendo dictámenes de acceso, ciudadanos que nos pedían directamente acceso y nosotros les enviábamos dentro de la comisión y asistidos jurídicamente, evidentemente, nuestras resoluciones, y sé que habían funcionado de forma bastante, pocas, pero iban funcionando, ¿no? En todo caso, hay aquí una tensión. Entonces, sí que casualmente no, lógicamente tenemos un aliado en protección de datos. Entonces, protección de datos, el esquema que está aplicando es el mismo, es decir, durante cuánto tiempo necesito no esa documentación, sino esa información, porque valoramos información contenida en documentos, en datos, en registros, ¿no? En todo caso es cuánto tiempo. Este tiempo es el que, de alguna forma, une la lógica de la gestión documental, necesito los documentos todo el tiempo necesario para la finalidad para los cuales están creados, con la de los ciudadanos. Luego veremos otra tensión, pero no. Ahora en principio estamos con acceso, con transparencia, ¿no? En todo caso, este es el escenario en el cual estamos, ¿no? Entonces, protección de datos, garantías de acceso a la información pública ve el acceso como un cúmulo de, digamos, lo asimilan mucho a un tribunal, ¿no? Ellos, o un tribunal de arbitraje, o un tribunal judicial, ¿no? Que van emitiendo resoluciones, sentencias, y van creando jurisprudencia. Entonces nosotros actuamos con otra lógica, que es la lógica de la tabla de valoración, en la cual, de serie documental, tú en una serie documental, como ha dicho Beatriz, debemos saber lo que contiene, qué información contiene, cuánto tiempo la vamos a tener, y con gran probabilidad sabrás qué régimen general de acceso te vas a encontrar. Otra cosa es que el ciudadano, ante una acción concreta, contingente, te pueda pedir una información que no. Pero en principio, el régimen general debes poder saber si hay datos personales que son de protección especial, si son 25 años, si son 50, ¿no? Entonces, esto puedes llegar a determinarlo, ¿no? Entonces, chocamos entre estas dos lógicas. Y ahora últimamente estamos chocando con otra lógica que es, y ya acabo, porque si no, con protección de datos, el reglamento general, pero ya pasaba con la anterior ley orgánica. Es decir, el ciudadano con lógica quiere que su documentación, pueda ser eliminada, ¿no? Entonces, en todo caso, cuando ya no es necesaria. Tenemos el caso de una persona, un interno en una prisión, que está pidiendo la eliminación de esta documentación. Entonces, tenemos una tabla de valoración que en su momento dijimos que eran de conservación permanente. Quizás también pensando mucho en la represión que ha habido, todo el tema penitenciario, etcétera. Claro, ahí tenemos un problema. Ahora ya tenemos dos resoluciones de protección de datos diciendo que lo hemos de eliminar, una resolución de la Comisión diciendo que se ha de conservar, y el reglamento de la Unión Europea diciendo ahí que se debe valorar el valor histórico. Bueno, entonces aquí entra un tema que creo que es muy importante y que lo hemos de tener presente en la valoración, que es el tema, el plazo de vigencia de la documentación, ¿no? Yo creo que hasta ahora no hemos asistido, lo damos por defecto, es decir, eliminar a los 5 años, bueno, claro, te coincide la vigencia con el plazo, pero cuando dices de conservación permanente, deberías decir qué plazo de vigencia tiene, porque cuando tú transfieres al archivo electrónico único la documentación, le has de asignar un tiempo de permanencia que tú ahí aplicarás las políticas de acceso y de protección de esa documentación, de integridad, hasta que haya pasado el plazo de vigencia. Entonces ahí
la vigencia administrativa, fiscal, jurídica, la que sea, deberíamos ser mucho más estrictos. Yo creo que hay un campo de colaboración que es bastante interesante, ¿no? Porque el marco jurídico general... Otra cosa es la percepción que tengas tú de la documentación histórica en un contexto social que puede ser en las distintas comunidades autónomas, las distintas ciudades, etcétera. Pero el marco jurídico es, bueno, no siempre es específicamente claro, pero sí que deberíamos trabajar mucho en el plazo de vigencia. Por tanto, ahora tenemos un problema porque ¿qué plazo de vigencia asignamos a un expediente de una persona que ha estado presa? El plazo de vigencia que ha cumplido la pena y realmente ya puede salir a la calle, no tiene que tener ningún antecedente en la administración, lógicamente. Pues, ¿hemos de conservar un plazo precaucional y, por tanto, porque esa persona ha estado bajo custodia de la administración y le puede presentar en algún momento algún recurso? Puede decir que no me han cuidado bien, que mi salud está fastidiada, no sé. Bueno, pues ahí estamos en esos plazos y en esas tensiones entre normas que, bueno, es lo que ahora nos tocará ir resolviendo. Bueno, disculpad que igual me... Vamos abriendo muchos melones y ahora ya no sabemos por dónde... No, es que, claro, si tenemos en cuenta eso, es que la valoración ya es todo, es el análisis de cómo documenta una organización la actividad que lleva a cabo. Entonces abarca todo aquello que tiene que ver con esa información documentada. Y incluso, bueno, con Ricard hemos estado hablando también de, cuando estábamos preparando la mesa, del tema, salió el tema de la valoración enfocada al acceso, y Ricard nos apuntaba también el tema de la valoración para la reutilización de la información. Entonces, no sé si quieres contar alguna cuestión específica. Sí, supongo para equiparar los puntos que hay sobre la mesa y sin extenderme mucho, pero simplemente complementar por lo general y por lo específico lo que ha apuntado Luis, indicar que igual es que a veces pensamos en la valoración como el expurgo, eliminación o destrucción de la documentación, cuando en realidad lo que hacemos es un acto en positivo. Determinamos lo que queremos conservar y de manera subsidiaria eliminamos documentación. Pero más allá de la palabra valoración, lo que determinamos es lo que vamos a dejar ver en un futuro. Entonces, como decía Paco cuando introducía el tema de las ISO, las instituciones, en primer lugar, determinan qué quieren documentar, es un primer grado de acceso a la información, una probabilidad de acceso a la información. Los plazos precaucionales serían un segundo plazo de acceso a la información y la conservación permanente sería, evidentemente, la eternidad de acceso a la información. Pero más allá de estos grados de acceso a la información, olvidándonos de la vorágine del procedimiento administrativo y lo electrónico, que únicamente nos deriva la 3915, debemos recordar que todo lo que documentamos deberíamos poder estudiar o repensar si lo deberíamos conservar, entre ellos las bases de datos. Y muchas veces cuando valoramos las bases de datos, las valoramos como generadoras de PDFs cuya visualización nos equipara con un expediente. Y deberíamos repensar la valoración de estos instrumentos. ¿En qué sentido? En que nuestra equiparación limitaría el acceso futuro de esa información. Les pongo un ejemplo y cierro porque no quiero echar mucho tiempo. Hace unos meses recibí la estadística de justamente el almacenamiento de lo electrónico en el Ministerio de Cultura y en el resto de ministerios. Me llegó en PDF. Yo eso, si quiero convertirlo en un documento que me genere una estadística, unos gráficos, tengo que reelaborarlo. Pues yo creo que si tenemos la posibilidad de facilitar la reelaboración por un tercero en función de sus intereses, estaría bien repensar en la conservación de las bases de datos más allá de la reproducción de lo que originariamente un expediente electrónico, un expediente administrativo. En ese sentido, a mí me parece interesante reflexionar sobre cómo deberíamos abordar la conservación ya no de los expedientes, de las series, sino de los datos, ¿no? Bajar a la reflexión de que lo que se nos viene encima son los datos y tenemos que dar respuesta al futuro uso de los datos. Y si lo limitamos en origen, con la conservación de determinados formatos de base de datos, estaríamos condicionando el uso futuro de esa información. Simplemente ese apunte. Voy a aprovechar y meto yo también aquí una morcilla. No, para comentaros un caso que estamos trabajando en el Ayuntamiento de Madrid. Además ha salido mencionado que es el tema de las multas de tráfico, que es una actividad que tiene un impacto en la sociedad bastante importante. Lo que no es óbice para que sea una serie de eliminación total al cabo de 5 o 4 años, es lo que en las distintas administraciones. En el Ayuntamiento de Madrid estamos trabajando en la valoración
en el estudio de identificación y valoración de cómo se documenta el procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación y seguridad vial, me parece que se llama, y yendo más allá también a todo lo que es la función de control, vigilancia, sanción de cuestiones relativas al tráfico. Y una de las cuestiones al tratarlo es que vimos es que aunque no se consultan, y de hecho se venían eliminando de facto, aunque no con una autorización normal, porque es normal, y la urgencia ha venido sobre todo para abordar este estudio en un cambio del sistema de tramitación, porque ya se tramitan prácticamente en su totalidad íntegramente de forma electrónica, pero el almacenamiento suponía el consumo de casi el 60% de los recursos de almacenamiento electrónico del Ayuntamiento de Madrid. Entonces, sigue siendo importante eso. Pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que la Ordenanza de Transparencia de la Ciudad de Madrid establece en una de las líneas de publicidad activa que tiene es presentar información sobre las multas de tráfico. Y nuestro sistema de tramitación genera de una forma más o menos automática unos datasets, unos conjuntos de datos que se publican en el portal de datos abiertos de la Comunidad de Madrid, en el que vienen la información de todos esos expedientes, anonimizada, por supuesto, pero vienen unos datos muy, muy interesantes. Son unos conjuntos de datos que dan esa información que puede resultar útil a medio o largo plazo. Desde luego, los conjuntos de datos tienen miles de descargas. Sabemos que tienen miles de descargas, supongo que sean muy limitadas en el tiempo, pero que para nuestra organización es muy asumible la conservación a largo plazo de esos conjuntos de datos, permitiéndonos la eliminación, que se mantenga esa información, pudiendo eliminar los expedientes que en teoría, que en principio son de eliminación total, como decía. Y entonces, en nuestro trabajo también dentro de la valoración es ver cómo podemos automatizar lo máximo ese proceso para que haya la menor intervención humana, para garantizar también la fiabilidad de esos conjuntos de datos y que sean considerados también una serie documental, esos datasets. No sé si quieres comentar algo sobre esto. Sobre las multas. Sobre las multas no, o sacamos... Yo un poco creo que se han comentado algunas cosas que me parecen muy interesantes. Me parece fundamental lo que estaba comentando Lluís, sobre todo de lo que el trabajo colaborativo que se puede hacer entre las propias comisiones, sobre todo en cuestiones de prescripción de valores primarios, de plazos de vigencia. Hablabas de la importancia de los plazos de vigencia. Es verdad que además es algo que prácticamente hay muchísimos procedimientos administrativos que van a tener la misma legislación que les aplica, con lo cual los plazos de vigencia sería muy interesante que los trabajásemos entre las distintas comisiones calificadoras, y estoy pensando ya no solo en las administrativas como nosotros, sino también en las juntas de expurgo, que los tres pertenecemos a juntas de expurgo de documentación judicial y más documentación más homogénea que la judicial a lo largo de en todo el territorio español, pues yo creo que es difícil, y que se hagan aprovechar todos los dictámenes que están hechos por otras juntas de expurgo, por otras comisiones. Y sí que es verdad que hay algunos valores, como pueden ser los secundarios, que yo creo que sí que es importante verlo en cada una de las comisiones, pero sí que hay unos valores de prescripción que sería muy interesante tener claros entre todos para aplicar, sobre todo en el momento en que nuestros informáticos o los que del catálogo de procedimientos o los de protección de datos se acercan al archivero en este momento de lucidez y dicen, ay, voy a hablar con el archivero que igual sabe de esto, y entonces se acercan y nos dicen, por favor, ¿y cuándo tengo que tirar esto? Ay, es que no está valorado, porque es que el Consejo de la Comunidad de Madrid, la Comisión Superior, son tan lentos, tan burocráticos, no tenemos no hemos sacado aún la tabla de valoración. Entonces, lo único que te puedo decir es que no está valorado, pendiente de valoración, que hay una de las cosas que está puesto, por ejemplo, en el SIE, en el Sistema de Información Administrativa, en el catálogo de procedimientos. Bueno, si tuviésemos una tabla de prescripción de plazos de vigencia, podríamos decir, esta documentación con esta información como mínimo se tiene que conservar 7 años, 4 años.
10 años. Luego ya afinaremos en la tabla, pero al menos que tengamos claro durante cuánto tiempo mínimo tendríamos que conservarlo. Y sí que creo que es algo que se puede hacer de manera colaborativa entre las distintas comisiones y que nos puede ser muy útil para todos, para así incorporar toda esta información. Otra cosa que ha comentado Lluís y que a nosotros también nos pasa y discutimos mucho dentro de la propia, del propio Consejo y de las propias mesas, es algo que antes no hablábamos o no hablamos de la misma manera, como es la prescripción de los delitos. Cuando hablamos de nuestra documentación administrativa, estamos pensando en los valores fiscales, en los valores administrativos, puramente administrativos, en determinados valores propios de la documentación, pero no pensando en la prescripción de delitos. Parece que ahora hemos entrado en un momento en que la visión muchas veces por los ciudadanos y por la propia administración del trabajo que se hacen en las administraciones públicas se ha deteriorado en algunos casos y parece que tienes que estar guardando por si acaso en algún momento tienes que demostrar que no ha habido prevaricación, no se ha gastado fondos públicos en cosas que no se deberían de gastar, porque resulta que parece que cuando están buscando una factura o una subvención o una contratación administrativa que se ha realizado hace 15 años, tú le eliminas a los 15 años, a los 15 años una semana alguien te la pide y tú dices, no, es que he seguido la tabla de valoración, y dicen, ya estará guardando algo, seguro que se están intentando limpiar información. ¿Es algo que nosotros en las comisiones tengamos que pensar en el Código Penal o en el Código Civil? Lo dudo mucho. No. Pero en general no. Pero también es verdad que hay una sensibilidad dentro de la administración pública y yo creo que de la ciudadanía a que sí que tenemos que tener muy claro y yo creo que por eso también es muy importante poner las tablas de valoración enteras. Sí que es verdad que, por ejemplo, en la página web del Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid hay muchísima información que están en las propias tablas de valoración que pueden ayudar a los compañeros, pero luego también es un poco que quede muy claro la justificación, porque muchas veces ponemos mucho sobre qué legislación nos aplica, sobre cuál es el trámite administrativo y en qué nos hemos basado para eliminar en 10 años y no en 12. Pues igual falta un poco ahí de que afinemos. Una manera de afinar yo creo que sería toda esta cuestión de los plazos de vigencia, de tenerlos muy claros cuáles son los plazos de vigencia, siempre con los propios gestores. Pero yo creo que ahí sí que sería muy importante hacer un trabajo colaborativo que nos podría servir a todos. Joder, es que has dicho tantas cosas que me apetece entrar por muchos sitios, pero bueno, voy a mantener la calma y aunque luego creo que me gustaría retomar el tema por ejemplo, de los plazos, de cómo hay que tener o se podría tener en cuenta otras cuestiones. Pues de hecho, yo soy consciente o sé que incluso en la determinación de determinados plazos en el ámbito de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos se tuvo en cuenta el interés social. Aunque haya prescrito el delito, puede haber un interés social en que es que este señor hace 15 años, vale, no le podrá meter a la cárcel, pero este señor se presenta ahora a las elecciones, por ejemplo, y hace unos años se ha descubierto que cometió unos actos irregulares que en su momento pasaron desapercibidos, pero al cabo de un tiempo se ha podido acceder. Pero bueno, no quiero entrar ahí. No, de momento. Luego sí que me gustaría tocarlo, pero bueno, hablando de estos plazos y ya en estos entornos en los que contamos con distintas herramientas con las que veo que muchos de los datos que se extraen de la valoración tienen que interactuar. Beatriz ha mencionado los catálogos de procedimientos, los registros de actividades de tratamiento de protección de datos también tendrán que interactuar de una forma, digamos, automática, que sepan que esta actividad de tratamiento tiene un plazo de eliminación de la información y de los documentos que se generan en el marco de ese tratamiento. En este plazo se va a eliminar. O sea, en el ámbito de inventarios, catálogos de procedimientos y soy consciente, o sea, conozco la intención que hay de incorporar datos referidos a la valoración de documentos en el SIA, en el Sistema de Información Administrativa, en el que está
trabajando RICAR y los grupos de trabajo de la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos con la no sé qué unidad de la Dirección General de Normalización. De normalización, que son los que gestionan el sistema de información administrativa. Y si nos puedes adelantar un poco en qué va a consistir. Ya está. Bueno, más que en va a consistir en que ya está consistiendo, ¿no? Es un producto, ya está en producción. Por aquello de los antecedentes, uno de los 7 subgrupos que mencioné anteriormente era el de funciones comunes. Pues a modo de ejemplo del trabajo interdisciplinar, real trabajo interdisciplinar, en este subgrupo de funciones comunes participan desde hace unos años varias personas del área de gobernanza de la Dirección General de Modernización del antiguo Ministerio de Política Territorial, creo que del actual también Ministerio de Política Territorial, algunos de los cuales están aquí presentes, cuyo primer producto fue la generación del cuadro de clasificación de funciones comunes. Bueno, lo primero que se consiguió es incrustar este cuadro de clasificación de funciones comunes en el repertorio de procedimientos electrónicos planos que era en ese momento el SIA, el Sistema de Información Administrativo. Por aquello de que algunos de vosotros, ustedes, vosotras, vosotros, igual no conozcáis excesivamente qué es el Sistema de Información Administrativo, simplemente para definirlo en 3 palabras, es un repertorio de procedimientos administrativos electrónicos editados por las unidades tramitadoras. Bien. Al incrustar este cuadro de clasificación de funciones comunes, lo que se consiguió es, de alguna manera, establecer una especie de mapeo entre los códigos SIA y las series, que no siempre correspondían a los mismos contenidos, pero sobre todo, en segundo lugar, establecer una jerarquización o clasificación de la información contenida en SIA. Esto en primer lugar. En segundo lugar, al habilitarse una pestaña de gestión documental con metadatos de gestión documental, lo que se ha conseguido es, desde origen, en el diseño de los procedimientos o en la edición de los procedimientos por parte de las unidades tramitadoras, que éstas se vean obligadas a jerarquizar a través del cuadro de clasificación, a indicarse la serie ya ha sido dictaminada por la Comisión Superior Calificadora, y en el caso de que no hubiera sido así, en todo caso que establezcan los plazos de los valores primarios, de los posibles valores secundarios, incluso una posible reutilización de la información. Es decir, establecer desde origen una probabilidad de la importancia de la información más allá del uso exclusivo por parte de esa estricta oficina. Esto me parece un paso extraordinario. Explicado puede parecer una nadería, pero yo creo que es algo que anhelábamos llegar desde hace un montón de tiempo. Es decir, aquello que explicábamos siempre, queremos participar desde el diseño de los procedimientos para normalizarlos, racionalizarlos, participar, ya está funcionando así. Esto tiene varias interpretaciones y varias consecuencias. En primer lugar, que los archiveros de los centrales, en el caso de la AGE, parte de su trabajo consiste en revisar esa información que carga las oficinas para poderlas validar, para poderlas complementar. Me he olvidado también citar que en esa información está, por ejemplo, toda la normativa asociada a los procedimientos, con lo cual se simplifica mucho la carga de trabajo de la identificación y valoración de las series, porque en origen ya lo tenemos, esa información. ¿En qué grado es importante también esta información cargarla desde el diseño, desde la edición de los procedimientos? Pues porque entiendo que a las oficinas decirles que lo que están elaborando va a ser de conservación permanente, seguramente les signifique establecer un cuidado mucho más sumo que aquello que seguramente ellos pensaran que no va a servir para nada más que para sus propios intereses. Entonces yo creo que la colaboración interadministrativa, la comunicación de información entre oficina y archivo, la puesta en valor del trabajo de las oficinas, yo creo que es un todo, que en un totum revolutum, que pone en valor y convierte en algo transversal realmente la información generada a través de los archivos. Como vamos ya un poco apurados de tiempo, voy a abrir ya un tema que he mencionado un poco así por encima y a raíz también de lo que comentaba antes Beatriz. Me gustaría preguntaros, en este caso a los tres, si consideráis que el modelo de comisiones de valoración vigente es suficiente para garantizar la participación de las distintas partes interesadas, porque estamos hablando, en lo que venimos hablando, estamos hablando de los tramitadores, de gestión documental, siempre dentro del ámbito de la propia organización. Si consideráis que es suficiente el modelo que hay actualmente de estos órganos colegiados, en los que hay representantes, también algún representante del ámbito cultural del ámbito académico, si es suficiente para
que estén representadas todas las partes interesadas y la sociedad en general en procesos de toma de decisiones que les afectan en tanto y cuanto se está formando la memoria la memoria colectiva. Entonces, y además teniendo en cuenta que no es como yo recuerdo en el magnífico libro de valoración y selección de documentos del que es coautor Lluís con Enela Rivas, pues creo que se mencionaba en algún momento, claro, está escrito creo que es en 2000, a comienzos del 2000, ¿no? Entonces se apuntaba como una posibilidad, pero se veía que era algo que iba a ralentizar un poco el procedimiento, pero hoy en día los mecanismos que existen de participación ciudadana y en los que, yo que sé, por ejemplo, para la elaboración normativa estamos ya más acostumbrados, a lo mejor facilitarían una participación mayor, en la que se hace copartícipe al resto de la sociedad o de colectivos específicamente afectados por eso, de las decisiones, y a lo mejor influye a la hora de determinar esos plazos que veíamos con una motivación no legal, sino de expectativa social, de no es que queremos que se conserve más por si acaso, y luego al cabo del tiempo la experiencia nos dirá si hay que revisarlo y no es necesario porque no sé. ¿Cuál es vuestra opinión? Ya que has citado, bueno, no nos metimos mucho ni en la evaluación de documentos electrónicos en ese manual ni aquí, ¿no? En todo caso, sí que las comisiones intentan, por una parte, tener todos los puntos de vista, como hemos comentado, pero sí que ciertamente son internas, ¿no? Es decir, no deja de ser un abogado, un informático, es decir, los puntos de vista de la propia administración, por tanto, de alguna forma son endogámicas. ¿Cómo se intenta corregir, ahora digamos de forma normativa? Pues que no es efectiva, que pues se abren unos plazos de consulta pública para las tablas de valoración. Nosotros cuando hacemos las tablas de valoración hay un periodo que es pública y todo el mundo puede hacer aportaciones. Evidentemente, excepto algún caso de algún profesional, nadie las hace. En todo caso, ¿cómo hacemos esta valoración social, ¿no? Sí que realmente entraremos dentro del tema de la macroevaluación y en qué contexto y dónde sitúas la acción de estas comisiones. ¿Han de ser comisiones solo de las administraciones públicas? ¿Deberían intervenir también en el sector privado de alguna manera? ¿En fondos de asociaciones o particulares o grupos sociales activos? ¿Cómo conforman esta memoria social? Claro, entonces estamos evaluando solo una parte de esa. Dos, no sé hasta qué punto sería conveniente, ¿no? ¿Cómo recibimos inputs de asociaciones que pueden estar interesadas? Pero también, no sé, a veces piensas, ahora no me tiréis nada a la cabeza, no sé, si un cirujano va a decidir si va a intervenir, tiene más información, ¿no? Porque realmente cuando hemos visto que grupos políticos o asociaciones piden, no profesionales, piden la conservación de documentos es porque no conocen el contexto de aquello que se conserva, ¿no? Y muchas veces se ha de explicar más, ¿no? No digo que no esté bien, ¿no? Lo que veo es difícil cómo articularlo, ¿no? Porque ya generalmente sacar unas tablas de evaluación con todo este proceso es muy largo. No sé cómo podríamos habilitar se podría hacer, unos espacios de participación pública y de explicación. Y generalmente igual si lo explicas la gente también entiende porque lo conservamos más o menos, ¿no? Pero ya te digo que la tendencia es que aunque hay un imaginario que se ha perdido mucha información, incluso los grupos políticos piden que no se tire nada, ¿no? O sea, es como... Pues, es difícil. Yo creo que no es fácil articularlo, ¿no? No sé si hay experiencias. Sí, yo quiero... Simplemente tres apuntes. Por un lado, yo creo que somos perversos en la composición de las comisiones. Es decir, por un lado, en 2006... cesamos del uso de la tarjeta nacional de investigador, pero las personas que están representadas en las comisiones superiores representan la Administración General del Estado. Y en todo caso, quienes no están dentro de la Administración General del Estado son representantes de universidades, con lo cual el valor que se percibe únicamente es el valor respecto de los eruditos, en ningún caso de la sociedad. Esto por un lado. ¿Deberíamos habilitar mecanismos para que estuvieran representados? Yo creo que sí. En segundo lugar, ¿cómo se traslada la información que se genera a través de las comisiones? Por un lado, en nuestro caso, a través del subgrupo de metodología, estamos intentando
revisar cómo explicamos la información, teniendo en cuenta que la información de los estudios no únicamente deben ser entendidos por los archiveros, sino por las oficinas que van a aplicarlos e incluso por los ciudadanos que puedan entender qué se va a conservar y por qué, y qué no y por qué. Entonces, ya no se trata de revisar el procedimiento, sino la manera de comunicar esa información, que yo creo que a lo largo del tiempo se ha aprendido a engañarnos, es decir, generamos volumen de información escondiendo lo importante que lo reducimos a una línea, como ha explicado un poco Beatriz. Y en tercer lugar, ya para finalizar, a veces incluso se me queda corto la estructura de las comisiones en plenos y comités. ¿Por qué? Porque hay archiveros que quieren participar en sus grupos, pero no por funciones. Es pertinente su participación y no es posible porque las salas de trabajo son pequeñas. Incluso yo creo que hay nivel ciudadano de interés de qué se hace en los subgrupos. Igual es una idea que no lo he hablado, por supuesto, con nadie, más que conmigo mismo. No estaría de más habilitar anualmente un par o tres de sesiones abiertas de las comisiones o simplemente sesiones de comunicación de qué es lo que se hace en los grupos de trabajo más allá de para los propios miembros. Simplemente esos 3 apuntes. No sé si nos va a dar tiempo a abrir una serie de preguntas. Yo en este caso solo voy a hacer un apunte. Yo creo que es también por cómo planificamos los trabajos de valoración, y hasta ahora ha sido muy una valoración poco programada. O sea, no se dice vamos a hacer un análisis de este ámbito funcional y entonces ya podemos comprender varias funciones y mostrar hacia afuera cómo se documenta esa actividad. Además, no sé, tampoco haciéndolo de una forma coordinada, por ejemplo, a nivel de sistema autonómico, ¿sabes? Para hacer unos trabajos que sean consistentes y que aparezcan esas funciones bien representadas y que sea algo fácilmente comprensible para los agentes interesados y para la sociedad en general. Si se hace, pues eso, plantear, como se hace hoy en día, poner un plazo de... A ver, espero que hayamos estado atentos. Les dije las preguntas y individualmente cada uno me va a enviar sus trabajos al correo, que usted lo conoce, correo como docente, y seguramente en la próxima clase vamos a hacer algunos comentarios, algunas dudas que tengamos, pero es una experiencia bastante importante cómo ellos vienen valorando su documentación, los problemas que tienen y cómo van solucionando cada uno de ellos, ¿no? Nos quedamos acá, yo les agradezco y nos estamos encontrando el día miércoles próximo, ¿ya? Profesora, disculpe. ¿Hasta qué fecha vamos a presentar el trabajo? A ver, me gustaría, como les decía, que terminen de verlo. Hay preguntas importantes que les pueden ayudar también a ustedes. En todo caso, puede ser hasta el sábado, ¿les parece? ¿Podría ser domingo en la noche, profesora? ¿Máximo? Ya, domingo en la noche, listo. Pero yo también necesito revisar un poco las respuestas que me han dado. Bien, gracias, Daniel. Buenas noches y gracias a todos. Buenas noches. Gracias, profesora. Hola, profesora. Buenas noches. Luego, profesora. Luego, profesora, gracias.